Capítulo 2. Los hermanos Ale. La casa seguía ardiendo. Talia y Peter hablaban de cierto chico que los salvó, mientras Cora estaba junto a un hombre y una chica de su edad. Scott observaba cómo un grupo de coches entraba en la propiedad de los Ale. «Scott», gritó Stiles desde el asiento de uno de los autos estacionados en la propiedad. Una vez que el vehículo se detuvo, Stiles saltó y echó a correr hacia su mejor amigo. «Bien hecho», le dijo Scott a su amigo. Stiles lo abrazó y le sonrió. «Me preocupaste. Mírate, estás todo polvoriento y con parte de la ropa quemada». «Estás hecho un desastre», dijo Stiles en tono de broma, lo que hizo que Scott sonriera aún más. «¿En qué diablos estabas pensando?», dijo Noah caminando directamente hacia Scott, con Melissa siguiéndolo desde atrás. Ambos parecían estar realmente enojados. «Bueno, yo estaba», dijo Scott aún sonriendo, no porque la situación fuera graciosa, sino porque para él hacía mucho tiempo que no veía sus caras de preocupación, y eso lo hacía feliz. «¿Te parece gracioso? Podrías haber muerto ahí dentro, mírate». «Por Dios, Scott, dime qué pasó», dijo Melissa, furiosa. Hacía apenas unos minutos, Noah le había contado que Scott y Stiles habían ido al bosque, que ya estaba bastante mal, y luego le dijo que Scott se quedara a ver cómo se quemaba una casa y mandara a Stiles a buscar ayuda. «Lo siento. Solo estaba tratando de ayudar», dijo Scott en voz baja y suave. Los miembros de la familia Ale presenciaron cómo regañaban al niño. Talia, agradecida con el niño, decidió intervenir. «Hola, disculpen la interrupción, pero si me permiten decir algo, este pequeño y valiente niño acaba de salvar a mi familia. Probablemente ninguno de nosotros estaría vivo sin él. Lamentablemente, no todos pudimos salvarnos, pero los que estamos aquí ahora lo hicimos gracias a él. Por favor, no sean tan duros con él», dijo Talia con la mayor amabilidad posible. Noah y Melissa escucharon con asombro las palabras de Talia y luego miraron a Scott, quien estaba allí mirándolos. «Talia Ale, me alegra verte. ¿Podrías contarnos qué pasó?», preguntó Noah, actuando como un agente de la ley. «Por supuesto. Bueno, mi familia y yo estábamos en la casa cuando Talia empezó a hablar con Noah, y Melissa, a pesar de que no debía estar allí, se quedó a su lado para escuchar la parte que involucraba a su hijo. Scott decidió mudarse, pues ya sabía lo que realmente había sucedido. Fue a reunirse con los dos únicos miembros de Ale que aún no conocía. Un hombre y su hija. Ella estaba recibiendo tratamiento médico. «¿Estás bien?», preguntó Scott al encontrarse frente a una chica que parecía tan joven como él y Cora. La chica solo asintió, pues aún estaba afectada por lo sucedido. «Se pondrá bien. Gracias por salvarnos a mí y a mi hija», dijo el padre de la niña que estaba sentada a su lado. «No hay problema. Me alegra que estén bien», dijo Scott con una leve sonrisa. El hombre también le sonrió a Scott, pues desde su punto de vista, Scott parecía un chico bueno y valiente. «Mi nombre es Mateo Ale y esta es mi hija Emily Ale», dijo el hombre con confianza mientras estrechaba la mano de Scott. «Mi nombre es Scott McCall», dijo Scott con una sonrisa. «McCall. Nunca he oído hablar de ningún hombre lobo con ese nombre», dijo Mateo con expresión de confusión. Por supuesto, se aseguró de que nadie pudiera oírlos. «No soy un hombre lobo», dijo Scott para sorpresa de Mateo. Como Scott técnicamente no mentía, su corazón latía con regularidad. Emily observó la expresión facial de Scott, escuchó sus latidos y comenzó a analizarlo. Scott se dio cuenta de lo que hacía y le dedicó una gran sonrisa bobalicona. La chica se puso nerviosa. «¿Estás segura?», preguntó Emily. «Sí, estoy seguro». «¿Por qué?». «Lo eres tú». A Scott le hicieron gracia sus reacciones, pero la pregunta era más por curiosidad que por otra cosa. Para sorpresa de Scott, Emily asintió lentamente, indicando que era una mujer lobo. Scott miró a Mateo, quien solo sonrió levemente antes de negar con la cabeza, indicando que no era como su hija. Tras darse cuenta de que Mateo era humano y Emily una mujer lobo, les sonrió, lo que los tranquilizó. «Scott», llamó Melissa. Scott volvió a mirar a su madre y luego a las dos personas frente a él. «Tengo que irme».
Adiós, cuídate, dijo el niño con una sonrisa. ¿Se lo dirás a alguien? Preguntó Mateo con un poco de miedo. ¿Por qué lo haría? Podría contárselo a mi amigo Stiles, pero estoy seguro de que si lo hago, no te dejaría en paz, y no creo que pudieras soportarlo mucho, Stiles, bromeó Scott, haciendo reír al hombre y a su hija. ¿Tienes un amigo llamado Stiles? Preguntó ella mientras reía. De hecho, su nombre es mucho más difícil de pronunciar, Stiles es la manera de hacerlo fácil, dijo Scott con una sonrisa, y luego se despidió con un gesto de la mano. El hombre y la chica lo saludaron con la mano, y Emily no apartó la mirada de su figura. Así que empezó a decirme que tenía que salir, aunque tuviera que tirar la puerta abajo. Mi primo Mateo y yo buscamos algo duro para golpear la puerta hasta que se rompió. Entonces me sacó de la casa. Ya nos rendimos allí abajo, pero su voz nos ayudó a quebrarnos. Cuando Scott se acercó a Melissa, Talia ya estaba terminando su relato. Melissa miró a su hijo y luego habló. Gracias por aclararlo. Estoy orgullosa de lo que hizo, pero no dejaré de regañarlo porque lo que hizo fue peligroso y podría haber muerto, dijo Melissa antes de agacharse y abrazar a su hijo con fuerza. Scott recibió el abrazo con una sonrisa. Muchas gracias por su declaración. Ahora, si me disculpan, hablaré con el resto de la familia. Es el único procedimiento. Talia asintió y Noah se fue, dándole una palmadita a Scott en la cabeza y sonriéndole con orgullo. Scott quizá no fuera su hijo, pero era como uno. Deberíamos irnos a casa, le dijo Melissa a su hijo. Scott solo asintió. Cuando estaban a punto de irse, Peter se acercó y Talia supo que necesitaba hablar con Scott. Disculpe, ¿puedo hablar con su hijo un momento? Preguntó Talia. Melissa le dio a la mujer una sonrisa y asintió, luego caminó hacia el auto. ¿Pasa algo? Preguntó Scott. Sabía que no sería fácil para la familia Ale confiar en él, así que era obvio que no cambiarían de tema. Sí, me preguntaba algo. Si no eres un hombre lobo, ¿cómo supiste que sanaría al apuñalarme? Preguntó Peter con voz impaciente y peligrosa. Scott, por supuesto, ni se inmutó. Siendo sincero, le tenía mucho más miedo a Derek que a Peter. ¿Sanar? No sé de qué hablas. Leí en alguna parte que cuando alguien está en shock o no puede moverse por miedo, sentir dolor le hace reaccionar. Así que supuse que si te lastimaba, reaccionarías. Scott se hizo el tonto sin problema. Tenía el control total, y su explicación era simple, como la de un niño. Peter seguía desconfiando, pero no como antes. Scott parecía un niño normal. Talia, por su parte, aunque igual que Peter, la diferencia era que, por un momento, pudo sentir el lobo de Scott, tanto dentro de la casa como fuera, cuando estaba con Cora, pero por ahora lo dejaría estar. ¿Ya te das cuenta de lo que somos? Preguntó Talia. Considerando la frecuencia con la que dices hombre lobo, y que Emily lo es, supongo que ustedes también son hombres lobo. ¿Así es como consiguen que sus ojos brillen? Preguntó Scott con una voz tranquila que se transformó en curiosidad fingida. Ya veo. Bueno, sí, por eso podemos hacerlo. ¿Te das cuenta de que no puedes contárselo a nadie? Preguntó Talia con voz seria. Scott se encogió de hombros. No es que alguien vaya a creerle a un niño que habla de hombres lobo. Además, no tengo por qué decírselo a nadie. Pero tengo una pregunta. ¿Qué? Preguntó Talia levantando una ceja. ¿Por qué no estás lleno de pelo? En las películas, los hombres lobo tienen mucho pelo y no parecen tan humanos, preguntó Scott con un tono infantil. Lo cual pareció funcionar, ya que Talia se relajaba mucho y le sonreía. Talia suele ser sobreprotectora con su familia y su manada. Así que no confiaba en él ni siquiera si los salvaba, pero al escuchar la pregunta infantil de Scott y ver cómo actuaba, sintió que podía relajarse. Sin embargo, seguía considerándolo sospechoso. Está segura de que percibió un aura de lobo emanando de él. Además, no parece impresionado por la existencia de hombres lobo ni por lo que acaba de ver. Demasiado tranquilo para ser solo un niño, pero, por otro lado, parecía creer que ser un hombre lobo es genial y se emocionó al verla derribar una puerta y los ojos brillantes de Cora.
Quizás solo era un niño que, por pura casualidad, encontró la casa en llamas y decidió ayudar, pero ¿qué probabilidades hay de que así sea? ¡Qué tontería! Nada de lo que ves en las películas es real, dijo Peter como si nada. Scott solo asintió ante su respuesta y estaba listo para irse, cuando pensó en algo que podría ayudarlo a ganarse la confianza de la familia. Ah, casi lo olvido. Cuando Stiles y yo estábamos en el bosque, vi a dos hombres. No sé si te sirva de algo, pero quizás sepan quién hizo esto. Scott señaló la casa. Tanto Talia como Peter se pusieron tensos al oír las palabras de Scott. Entonces él los describió. No los vio, pero ya sabía quiénes eran. Gracias, Scott. Eso nos ayudará mucho, dijo Talia. ¿Por qué no dijiste nada antes? Preguntó Peter, pero esta vez no sonó tan amenazante. Scott se encogió de hombros. Lo olvidé y nadie me preguntó. Se lo diré al papá de Stiles. Adiós, dijo Scott antes de regresar a donde estaban su madre y el papá de Stiles. Talia y Peter solo vieron al niño irse. Talia se sentía mucho mejor y cómoda ahora, pero Peter seguía tenso. Había algo que no le gustaba de Scott. Mamá. Talia escuchó dos voces. Miró a su derecha y vio a Derek y Laura. Inmediatamente corrieron hacia ellos y se abrazaron. Scott se alejaba cuando escuchó sus voces. Miró hacia atrás y vio a una versión más joven de Derek y a quien supuso era su hermana, Laura. Derek. Laura. Me alegra tanto que estén bien. Dijo Talia abrazando a sus hijos. Pronto oyó a Cora correr hacia sus hermanos. Todos estaban bien y, gracias a él, estaría con ellos más tiempo. Scott sonrió al ver a Talia y sus hijos abrazándose. Entonces Talia lo miró con una sonrisa, seguida de la mirada amenazante de Derek y la mirada aún más confundida de Laura. Scott lo saludó con una sonrisa antes de continuar su camino. Bueno, héroe, es hora de ir a casa. Apuesto a que recibiremos más regaños en casa, dijo Stiles mientras caminaba junto a Scott. Ja ja ja, creo que tienes razón, dijo Scott con una sonrisa, y ambos continúan su camino hacia un auto y su padre Stiles. ¿Quién era él? Preguntó Laura con curiosidad. Él salvó a mamá, dijo Cora. Derek solo resopló ante su comentario. Mamá es una alfa, no hay forma de que un niño estúpido la salve, dijo Derek como si fuera un hecho. Pues sí, dijo Cora con el ceño fruncido y un tono de enojo. No permitiría que nadie la llamara mentirosa, ni siquiera su hermano. Laura solo sonrió ante su actitud de hermana pequeña. Tiene razón, lo hizo, dijo Talia sin darle más importancia al tema. Derek y Laura parecieron sorprendidos. Querían preguntar, pero Talia no los dejó. Ordenó a sus hijos que la siguieran y fueron con el resto de la familia. ¿Debería investigar a las personas que nos describe el niño? Preguntó Peter con un tono serio y enojado. Sí, y será fácil porque ahora nos quedaremos en el desván, dijo Talia. ¿Estás seguro de eso? Esto pudo haber sido hecho por cazadores. Quizás deberíamos salir de Beacon Hills, preguntó Matthew, quien ahora estaba frente a Talia, Peter y los hijos de Talia. Sospecho que hay cazadores involucrados, pero no siguieron su propio código. Así que necesito hablar con alguien sobre esto, dijo Talia con tono serio y decidido. Matthew solo asintió. ¿Y el chico? No podemos dejar que sepa de nosotros. Tenemos que convertirlo en uno de nosotros a matarlo. Peter hablaba en serio. Ahora estaba más tranquilo con Scott, pero necesitaban asegurarse de que no dijera nada. ¿Matarlo? ¿En serio? El chico te salvó la vida poniéndose en peligro. Gracias a él, mi hija está viva, dijo Matthew con una mirada asesina dirigida a Peter. Bien. Si no lo matamos, lo convertiremos en uno de nosotros, dijo Peter, un poco irritado por el desafío de Matthew. No, es solo un niño. Se merece una vida normal, repitió Matthew. Oh, por favor, no seas tan blando. Ya escuchaste al chico, él piensa que los hombres lobos son geniales, hagámosle uno. Él no sabe la verdad sobre los hombres lobo, por eso dijo eso. ¿Qué sabes de hombres lobos si ni siquiera eres uno? Mi padre era un hombre lobo, mi hija es una mujer lobo, mi difunta esposa era una mujer lobo.
Creo que sé lo suficiente sobre hombres lobo, y sé que esa no es la vida para un niño como él. El mundo es un lugar oscuro, tal vez si se convierte en hombre lobo estaría más preparado para el peligro. Peter estaba tratando de no golpear a su primo justo en el lugar. Oh, no actúes como si te importara. ¿Quieres pelear? Preguntó con un gruñido bajo. Por suerte, no había nadie cerca, ya que se alejan de la gente para hablar. Me encantaría. Mateo se enfrentaría a Peter dispuesto a luchar. Es suficiente. No lo mataremos ni lo convertiremos en hombre lobo, al menos no por ahora. Tenemos asuntos más importantes que atender, dijo Talia con los ojos rojos, haciéndose entender. Ambos hombres la miraron y asintieron. Los jóvenes Ale solo miraban a los adultos y luego se miraban entre sí. Sabían que las cosas se complicarían. Un mes después, Beacon Hills, Scott y Stiles caminaban por las calles y hablaban sobre el extraño comportamiento de Scott. Stiles, ya te dije que estoy bien. Lo siento si no te creo, pero has estado actuando muy raro el último mes. Pareces más seguro, has empezado a hacer ejercicio y a leer cosas raras, dijo Stiles, señalando algunas de las cosas raras que había notado en Scott. ¿Leer cosas para la escuela es lo mismo que leer cosas raras? Preguntó Scott divertido. Somos niños, Scott. Claro, leer algo relacionado con la escuela es raro, sobre todo cuando lees algo que ni siquiera nos han enseñado todavía. Scott no pudo contener la risa tras escuchar los comentarios de Stiles. Ja ja ja, vale. Bueno, quizás solo me doy cuenta de que debo estar preparado por si pasa algo, dijo Scott tras reírse unos segundos. ¿Se trata del incendio? Tal vez, bueno, digamos que te comportas así por el incendio. Eso no explica por qué siempre llevas un cuchillo contigo ni por qué intentas conseguir una planta tóxica. Scott se sorprendió por esta última afirmación. ¿Qué? No sé de qué hablas. Scott intentó ocultar que estaba intentando conseguir acónito, pues estaba bastante seguro de que lo necesitaría, al menos hasta que volviera a ser hombre lobo. Vamos, Scott, soy tu mejor amigo, no puedes ocultarme nada. Sé que has estado intentando conseguir una planta llamada acónito, que por cierto se considera la más venenosa de Europa. O algo así que leí en un libro. Scott se sorprendió. Creía que tenía mucho cuidado para que nadie se diera cuenta. Pero claro, este es Stiles, el que siempre se las arregla para descubrirlo todo. Scott y Stiles no sabían que alguien escuchaba su conversación. A pocos metros de ellos, Derek, Laura, Cora y Emily caminaban hacia su nuevo hogar, el loft. Derek podía oír lo que hablaban, pero no fue hasta que empezó a caminar hacia ellos que reconoció a Scott. Derek se enfureció de inmediato y supuso que Scott intentaría hacerle daño a su familia. Está bien, escucha. Sé que es raro, pero tengo mis razones. Y te prometo que te las diré, pero no ahora mismo. Necesito hacer algo primero, dijo Scott en un tono suave y tranquilo, intentando evitar que su mejor amigo aprendiera sobre lo sobrenatural demasiado pronto. ¿Tiene algo que ver con algo peligroso y presumiblemente irresponsable? Preguntó Stiles con preocupación y curiosidad. Tiene que ver con algo peligroso y con que yo hice algo estúpido y presumiblemente irresponsable, respondió Scott, sabiendo que lo que hacía era realmente peligroso y no estaba muy seguro de qué hacer. Stiles miró a Scott unos segundos antes de asentir. Bien. No preguntaré más. Pero para que lo sepas, tendrás que decírmelo en algún momento. Ser estúpido y presumiblemente irresponsable es lo nuestro. Ya sabes, mejor amigo, dijo Stiles con seriedad mientras le daba una palmadita en el hombro a Scott. Scott sonrió ante las palabras de su mejor amigo. Sabía que Stiles siempre lo apoyaría, y esta vez, Scott se aseguraría de mantenerlo con vida, cueste lo que cueste. Oye, dijo alguien. Cuando Scott y Stiles miraron hacia atrás, Derek Ale ya le había lanzado un puñetazo a Scott, derribándolo. Entonces Derek empezó a golpear a Scott sin parar. Oye, ¿qué estás haciendo? Para. Dijo Stiles mientras intentaba alejar a Derek de Scott, pero sin éxito. Derek, con un solo movimiento, tiró a Stiles al suelo y siguió golpeando a Scott.
No te atrevas a acercarte a mi familia otra vez, dijo Derek mientras golpeaba a Scott. Scott sabía muy bien que no podía hacer nada. Ahora mismo, Scott tenía más experiencia que Derek en peleas gracias a sus recuerdos, y su cuerpo era mucho más fuerte que el de un niño normal de 10 años. Pero eso no era suficiente, y Scott lo sabía. Derek no solo era mayor que él, sino también un hombre lobo, y aunque el Scott actual sin duda lo golpeara con fuerza, seguía sin ser rival para Derek, todavía no. Quizás en unos años más podría vencer a Derek incluso como humano, pero ahora estaba indefenso. Derek. Para. Lo estás matando. Dijo Laura. Agarró a Derek por la camisa y lo apartó de Scott. Scott. Dios mío. ¿Estás bien? Dijo Emily corriendo al lado de Scott. Se agachó y empezó a inspeccionar al chico sangrante. Cora también corrió hacia Scott, pero permaneció en silencio mientras observaba su rostro ensangrentado, y luego le lanzó una mirada asesina a Derek. ¿Para qué fue eso? Preguntó Cora, un poco enfadada con su hermano. Aunque no conocía al chico, le estaba agradecida. Amigo, ¿qué te pasa? No puedes golpear a un niño así, se lo voy a decir a mi papá, dijo Stiles con enfado, furioso con Derek. El último solo le lanzó una mirada fulminante, lo que hizo que Stiles se estremeciera de miedo. Escuché tu conversación. ¿Estás recolectando acónito? ¿Cuál es tu plan? ¿Matar a mi familia? Te lo advierto, si te veo cerca de alguien de mi familia, te mataré. Derek estaba furioso. Scott reconoció esta faceta de Derek, cuando se vuelve sobreprotector y pierde el control. You wasn't trying todo, anything to, your family Scott barely could talk correctly and his voice was so low, of course the Alesbane werewolves could listen his words just right. Okay, first of all, listening someone else conversations is rude. And second of all, are you nuts? Scott literally saved the life of your family like a Montago. We would do wanted to poison them. You are not making any sense Stiles side again with logic. That didn't stop Derek of giving him a low growl that make Stiles step back. Enough. We are going home right now, let's go said Laura with a demanding voice. She was very angry because of the sudden outburst of her brother. But we can't let him like this, said Emily Stiles is Scott. Laura only gave her a warning glare and Emily started to move again. Cora didn't move, she looked at Scott who gave her a thin and reassuring smile at her, still with blood in his face. She seemed a little sad, but also gave him a little smile. Sorry Cora said before standing up and followed siblings and her cousin who already started to walk away. Stiles walked to his friend. Dude, you look terrible. And that we was nuts, no we understand you didn't want me involved with you and the aconite said with a little of amusement in his voice, but the truth is that he was sick worried about his friend. Stiles, his voice was weak. Yeah? Shut up said in a playful tone making his friend smile. Then Stiles proceeded to help Scott to get up. Scott stumbled a little so Stiles put Scott left arm around his neck and started to walk. Let's at home, you need to clean yourself. You're such a mess said Stiles making Scott laugh a little. Scott nodded before giving a last glance to the Alstad still cold present. I knew that he would need to explain things if he wanted to have a good relationship with Derek and the rest of the family. He needed to fix this. Various minutes after, the all left, after they got home, Laura explained to her mother and to Matthew what happened in the way home. Both Talia and Matthew weren't very happy with Derek's behavior. Peter on the other side was happy to hear that Derek beat Scott, especially when Derek explained that Scott was collecting aconite. Derek, this is serious, you can't just walk on the street and start to beat a kid. You should know better than that Talia knew very well that this could be troublesome, aconite or not, Scott still was a kid who was like 10 years old, and Derek was already a teenager. I don't care if he's a kid, I won't let a John to mess with my family, said Derek stubbornly with an angry scowl. Thought that was right. Derek, el padre del amigo de Scott es agente del orden. Lo que hiciste es agresión a una menor.
No podemos estar en el punto de mira, sobre todo después de que Peter matara al pirómano que quemó nuestra casa. La única razón por la que los agentes del orden no sospechan de ninguno de nosotros es porque la evidencia indica que un animal salvaje los mató. Y debemos incluir a los cazadores que aún podrían estar en Beacon Hills. Tienes que tener más cuidado con tus impulsos, dijo Matthew mientras pensaba en todo lo que podría salir mal, especialmente para él y su hija. En mi defensa, era necesario vengar la muerte de nuestra familia, y gracias a que los ataqué, ahora sabemos que fueron motivados por una mujer misteriosa. Por otro lado, Derek solo protegía a su manada. Quizás se meta en problemas, pero el chico está vivo, así que no hay problema mayor, dijo Peter con tono aburrido, ganándose algunas miradas de enojo. La única razón por la que no mató a ese niño fue porque yo lo detuve. Lo siento, Derek, te quiero, pero no puedes perder el control así. Sé que has estado un poco nervioso después del incendio, todos lo estamos, pero eso no significa que puedas andar dándole una paliza a la gente, dijo Laura, fulminando con la mirada primero a Peter y luego a Derek. Tu hermana tiene razón. Ahora mismo tenemos más cosas de las que preocuparnos, no podemos empezar a matar a todos de quienes sospechamos un poco, dijo Talia con tono serio. ¿Por qué parece que él es el malo? Preguntó Derek sintiéndose un poco atacado por su propia familia. Derek, tú no eres el malo. Solo decimos que lo que hiciste estuvo mal y que necesitas tomar mejores decisiones en el futuro, dijo Talia esta vez con un tono de voz más suave y tranquilo, lo cual funcionó, ya que Derek se relajó un poco y ahora parecía triste y avergonzado. Todos permanecen en silencio por un momento hasta que alguien llama a la puerta. Espero que no sea una molestia, dijo Matthew tras respirar hondo. Se levantó y empezó a caminar hacia la puerta grande. Si hay problemas, nos encargaremos, dijo Peter con una sonrisa, ganándose la mirada de Matthew. Talia solo puso los ojos en blanco al ver a su hermano y a su primo. Matthew abrió la puerta, pero no había nadie a la vista. Estoy aquí, dijo Scott y Matthew miró hacia abajo. ¿Scott? ¿Qué haces aquí? Preguntó Matthew, sorprendido de ver al niño después de una polilla. Scott tenía muy mal aspecto. Ya no sangraba, pero las marcas de cada golpe eran visibles. ¿Puedo entrar? Preguntó el niño con una sonrisa. Matthew asintió y dejó entrar a Scott. Todos parecieron sorprendidos de ver a Scott en el desván. Sobre todo Derek, que parecía enojado, y Talia, que pensó que no volvería a verlo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo nos encontraste? Preguntó Derek con un gruñido peligroso. Derek. Alto. Dijo Talia sin lugar a dudas. Derek retrocedió de inmediato. Hola a todos, solo venía a decirles que convencí a Stiles de no decirle nada a su papá, dijo Scott con calma. Talia, Matthew y Peter quedaron confundidos al escuchar las palabras de Scott. ¿En serio? ¿Por qué? Preguntó Peter sin darse cuenta. Para que no te metieras en problemas, sobre todo porque todo fue un malentendido, afirmó sencillamente el pequeño. ¿Malentendido? ¿Y qué? ¿No coleccionas acónito? Preguntó Derek de nuevo con tono amenazador. Esta vez nadie le dijo nada, pues todos sentían curiosidad. Scott, por su parte, ni se inmutó, solo puso los ojos en blanco, se quitó la bolsa y agarró una botellita. Dentro de la botellita se veía acónito. Sí, estoy recolectando acónito. No, no es para lastimar a tu familia, dijo Scott mientras colocaba el acónito en una mesa cerca de Talia. Entonces, ¿por qué lo coleccionas? Preguntó Laura esta vez. Scott se encogió de hombros. Estaba leyendo sobre hombres lobo, y una de las pocas constantes en los libros es el acónito, también conocido como acónito. Pensé que podría usarlo para defenderme en caso de necesidad, dijo Scott con voz tranquila, sorprendiendo a los presentes. Talia y los demás intentaron percibir alguna anomalía en el latido del corazón de Scott, pero este se mantenía constante. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Preguntó Peter frunciendo el ceño. Bueno, te salvé la vida. No le he contado a nadie lo que eres. Soy prácticamente un niño pequeño que podría haber muerto fácilmente hoy, pero, quizás lo más importante es que no lo maté.
Scott señaló a Derek, quien solo levantó una ceja. Entonces Scott sacó un cuchillo que tenía escondido entre la ropa. ¿Es eso, un cuchillo cubierto de acónito? Preguntó Talia, sorprendida. Casi podía oler el acónito en el cuchillo. Sí, me llevó un tiempo, pero logré cubrir el cuchillo con acónito. Pensé que tal vez podría servir para defenderme en caso de que me atacara un hombre lobo. Sin embargo, aún no lo he probado, así que no sé si funcionará. Solo para asegurarme, encontré un cuchillo de plata. En fin, hoy podría haberlo usado fácilmente contra él, pero decidí no hacerlo. No veo por qué está mal que intente estar preparado para defenderme. Scott primero sonrió, pero rápidamente se transformó en confusión al dejar el cuchillo sobre la mesa junto al acónito. Mateo y Laura no pudieron evitar reírse al oír el comentario sobre el cuchillo de plata. Scott. La plata no funciona en los hombres lobo, eso es un mito, dijo Mateo con una amplia sonrisa. Scott era muy bueno fingiendo sorpresa y confusión. ¿En serio? Preguntó con una expresión infantil en su rostro. En serio. Los hombres lobos somos débiles ante pocas cosas, y la plata no es una de ellas. Pero hiciste bien con el acónito, dijo Laura, acercándose a Scott y acariciándole la cabeza. Scott le sonrió. Nunca la había conocido en su vida anterior, pero ya le caía bien. Entonces, ¿no habrá más malentendidos? Preguntó Scott con cautela. Talia miró al chico, sumida en sus pensamientos, y tras unos segundos, le sonrió y asintió. Sí, todo está claro, dijo la mujer alfa con voz tierna. Solo tengo una pregunta más. ¿Cómo supiste dónde vivimos? Preguntó Peter con cautela. Por supuesto, Scott ya estaba preparado para esa pregunta. Stiles. Su padre no solo trabaja como agente de la ley, sino que también es el sheriff. Eso significa que Stiles puede encontrar casi cualquier cosa relacionada con los habitantes de Beacon Hills. Claro, podemos meternos en problemas si hacemos algo como lo que le pido, así que, por favor, no se lo digas a mi madre ni al sheriff. Ya me regañaron bastante el día del incendio, dijo Scott con un tono infantil y el ceño fruncido, lo que para algunos de los presentes resultó adorable. Creo que ahora que todo está claro, Scott merece una disculpa. De todos nosotros, especialmente de Derek, dijo Mateo con una sonrisa burlona. Derek estaba a punto de protestar, pero Talia se aclaró la garganta y Derek supo de inmediato que no podía decir nada más. Derek se acercó a Scott. Siento haberte dado una paliza así de la nada, dijo Derek con el ceño fruncido. Definitivamente no quería disculparse con un niño pequeño. Scott sonrió ante el comportamiento de Derek y le extendió la mano. Derek le estrechó la mano a regañadientes. Scott estaba feliz y esperaba poder volver a ser amigo de Derek. Derek nunca lo admitiría, pero la sonrisa en el rostro de Scott lo tranquilizó un poco. Siento mucho lo que pasó, cachorro, dijo Laura con una sonrisa. A Scott le gustaba el apodo de cachorro. Le recordaba cuando su amigo lo llamaba así solo para hacerlo enojar. Mateo y Talia también se disculparon por el comportamiento de Derek. Peter no se disculpó, pero a Scott no le importó. Claro, a Talia no le gustaba la forma en que actuaba su hermano. Mientras terminan con sus disculpas, Cora y Emily entran a la habitación, el rostro de Emily se iluminó de inmediato. Scott. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Preguntó la chica con una sonrisa incómoda, acercándose a Scott. Hola Emily, hola Cora. Me alegra verte. Y estoy bien, gracias por preguntar, dijo Scott con una sonrisa burlona. Emily se sonrojó levemente, mientras que Cora tenía una expresión de sorpresa. ¿Sabes mi nombre? No recuerdo haberte dicho mi nombre, dijo Cora con una expresión curiosa. Sé tu nombre porque he oído a tu madre llamarte así. Scott sonrió al ver la expresión de Cora. Por un instante, dejó escapar un poco de su aura de lobo. Lo hizo para que Cora se sintiera cómoda con su presencia, lo cual funcionó a la perfección. De repente, sintió alivio con la presencia de Scott, y su lobo la hizo acercarse a él. No lo notó, pero tocó con ternura los moretones en la cara de Scott. ¿Estás segura de que estás bien? Le preguntó en voz baja.
Él solo sonrió y asintió, y entonces su aura de lobo desapareció. Cora se dio cuenta de lo que acababa de hacer y retrocedió, pero Scott no dejó de sonreírle. Los adultos, en cambio, sintieron el aura de lobo de Scott por un instante. Estaban sorprendidos por la escena que tenían delante. Debería irme, solo vine a aclarar el malentendido. Nos vemos. Adiós, Cora, Derek, adiós a todos, dijo Scott con una sonrisa. Tomó sus cosas y se dirigió a la puerta. Todos saludaron a Scott con la mano y, en unos instantes, se fue. Ese niño es muy raro, dijo Laura con una leve sonrisa. Mateo asintió con una sonrisa. Peter y Talia estaban más serios, pero también asintieron. Solo los hombres lobo más jóvenes no sabían lo que había pasado. Tenemos que hablar, dijo Talia con voz seria. Los demás se pusieron tensos al instante, sabiendo que algo rondaba por la cabeza de su alza. Derek, ¿podrías ir con Emily y Cora a la otra habitación? Preguntó Mateo. Por supuesto, Derek no estaba contento ya que quería estar más involucrado con todo lo relacionado con su familia. En realidad, quiero que Derek escuche esto, dijo Talia, sorprendiendo a los demás. Mateo solo asintió y Derek se puso serio. Papá, ¿de qué vas a hablar? Le preguntó Emily a su padre con expresión confundida. Mateo le dedicó a su hija una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, son cosas de adultos. Ve con tu prima Cora a jugar en otra habitación. ¿De acuerdo? Dijo el hombre mientras acariciaba la cabeza de su hija. Emily solo asintió y Cora les dedicó una mirada curiosa, pero sería antes de irse con Emily a la otra habitación. Después de unos segundos, y asegurándose de que las chicas no estén escuchando, las personas que quedan en la sala se sientan alrededor de una pequeña mesa para conversar. Adivinaré que quieres hablar del niño. ¿Ya has decidido qué hacer con él? Preguntó Peter con una sonrisa burlona. Espera, ¿es por el acónito? Porque si es así, debemos recordar que el chico solo quiere estar a salvo, y no hay nada de malo en estar preparado, dijo Mateo, temeroso de la decisión que Talia había tomado. No vamos a convertirlo, dijo Talia con voz seria. Mateo tragó saliva con miedo mientras Peter sonreía encantado. Perfecto, entonces ¿cómo vamos a manejar esto? Preguntó Peter ganándose una mirada fulminante de su primo. Tampoco lo vamos a matar, dijo Talia, mirando a Peter directamente a los ojos. Peter se sorprendió y Mateo solo respiró aliviado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Preguntó Laura con confusión y curiosidad en el rostro. Talia miró a su hija y luego a su hijo. Estoy segura de que Derek no se dio cuenta, así que diré esto. Por un instante, y solo un instante, Scott tenía el aura de un lobo. He sentido esa misma aura emanando de él al menos 3 veces. Pero no es un hombre lobo, así que tomé una decisión. Quiero que Derek, observes a Scott y te acerques a él. Me gustaría hablar con él, ganarme su confianza y transformarlo en el futuro, dijo Talia, sorprendiendo a todos.